Volvemos a Diálogo Abierto, como lo hemos anunciado, para conocer detalles de cómo nace esta banda conocida como el Tren de Aragua, Maite, que desde el penal de Tocorón, en Venezuela, parece que es su centro de operaciones hacia Sudamérica. Así es, y vamos a hablar entonces con una experta, es una periodista en este tema que está ya conectada con nosotros. Sí, estamos en contacto con Rona Rísquez, periodista venezolana que además ha escrito un libro sobre el Tren de Aragua. Señora Rísquez, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo Abierto. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo empieza entonces este tema del Tren de Aragua y cómo se expande por la región? Bueno, es una banda que nace en una prisión venezolana y comienza a expandirse en la región a partir de entre 2017 y 2018, debido a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y debido al hecho que, bueno, empieza a conseguir de alguna manera espacios para el delito en algunos de los países de la región, como es el caso de Perú, Chile, Ecuador, Colombia. Se señala que es la banda que ha, digamos, revolucionado el crimen organizado en América Latina. ¿A qué responde esta afirmación? Bueno, la afirmación responde a que el grupo no es un grupo convencional o al que está, o a los grupos poderosos que estamos acostumbrados en América Latina, como los carteles mexicanos o las guerrillas colombianas, con un gran poderío militar, con una gran experiencia militar, y además esa imagen que siempre tenemos de como un ejército. Este es un grupo más bien que dentro de su estructura o dentro de sus características va como expandiéndose por pequeñas células, no necesariamente, aunque sí tiene un armamento importante, pues no necesariamente muestra o exhibe permanentemente este poder de fuego, sino que van generando actividades con estas pequeñas células y son actividades que tampoco están necesariamente orientadas a la confrontación violenta permanente de enfrentamientos a fuego con otros grupos. Entonces, bueno, esas son algunas de sus características. Es un grupo que tiene una gran capacidad de negociación, una gran capacidad de adaptación, y todo esto lo hace como muy particular. No significa que haya cosas que sean nuevas o que no hayamos visto en otros grupos. Lo particular es que este tiene como una suma, o sea, una suma de todas las características que a lo mejor hemos visto por separado en otros grupos en la región y que ahora todas se concentran en el Tren de Aragua. Y bueno, el hecho de que se haya expandido en apenas 9 años, logrando tener presencia en 7 países de la región, es bastante llamativo. Claro, ahora parte de lo que nos está comentando implica que es también una organización que no tiene en sí mismo un liderazgo claro. Este tema de las células habla de que son organizaciones, microorganizaciones que actúan de manera muy autónoma y eso ha permitido que crezcan. ¿Cuánto de esto está vinculado al origen, y ahí usted nos dirá si es así, con el hecho de que fue parte de un sindicato que se desarrolló en Venezuela y a partir de ahí el crecimiento? No, bueno, en realidad no era parte del sindicato. Eso es una versión, digamos, un mito que se ha comentado y que se ha expandido, pero no pertenece a un sindicato. Qué bien que lo indique. Tampoco son pequeños grupos aislados, al contrario, son células, pero las células todas reportan a un jefe, a un líder principal que estaba en la prisión de Tocorón. Y esto es lo que también lo hace muy particular. O sea, no es muy, o sea, no es que no haya grupos que operen de esa manera, sino que pareciera menos posible y en algún momento se pensó que era un grupo como federaciones, como franquicias, etcétera, y en realidad no. O sea, es un grupo que su mayor liderazgo seguía estando en la prisión de Venezuela hasta hace un mes y pues desde ahí dirigía todas las operaciones de la organización en el resto de América Latina. Se refiere al Niño Guerrero, aquí es indicado como el cabecilla principal y que desde Tocorón manejaba en su momento toda esta organización en Sudamérica. ¿Es así? ¿Tenía tal peso? Él es el jefe de la organización, hay otros 2 jefes que lo acompañan, pero él es el más visible y realmente ha liderado la organización desde que se creó hasta el momento y siempre desde la prisión de Tocorón. Ahora, la posibilidad de que se expanda, por ejemplo, en el Perú, ¿cómo llega, cómo ingresa? ¿Articula con otras bandas delictivas peruanas o es que hacen su ingreso, su incursión, digamos, por la frontera y van avanzando región por región, provincia por provincia? No necesariamente, ahí pueden haber ingresado de distintas maneras, por la frontera, en avión, o sea, no necesariamente es que hayan ingresado por un mecanismo en particular. Y la forma en que se van estableciendo, pues ellos sí tienen una particularidad y es que
se establecen o tienen control en los pasos fronterizos, no solamente en Perú, sino en todos los países que van desde Chile hasta Venezuela. Y además también se establecen en las zonas urbanas, en las capitales, buscan un espacio sobre todo para el microtráfico de drogas, para la trata y explotación sexual de mujeres migrantes. Y en el caso de Perú, por ejemplo, también han entrado con un delito que es el gota a gota. Pero, o sea, básicamente es una expansión que obedece pues a la búsqueda de nuevos mercados ilícitos, que es algo que pues suele ser común en los grupos de crimen organizado. Y ahora que habla de mercados, aquí en el Perú este tipo de criminalidad también se ha especializado territorialmente. En algunas partes del Perú operan, como se ha indicado, con el tema de las extorsiones, también hay tema de trata. ¿Esto responde a alguna lógica o es así totalmente espontáneo y oportunista? No, ellos básicamente son como delitos en los que ellos se han especializado y pues los van utilizando y los repiten más o menos de la misma manera. Obviamente sí hay adaptaciones según el país, pero los repiten en Chile, en Colombia, en Ecuador. Van como implementando más o menos los mismos delitos. Obviamente en el caso, por ejemplo, de Perú, el gota a gota es una novedad para este grupo, no es un delito que ellos habitualmente hayan implementado, pero lo han hecho en Perú quizás porque encontraron ahí un espacio para este delito. Señora Risque, si tuviéramos que decir Perú, ¿qué lugar ocupa dentro de todo este grupo de países en donde se ha expandido el Tren de Aragua? Bueno, yo diría que obviamente el primer lugar es Venezuela, luego podríamos decir que Chile y quizás el tercer lugar podría ser Perú. ¿Por la cantidad, por el número de acciones, por la violencia, por la crueldad? Bueno, por lo que he podido ver, hay una presencia importante, especialmente con el tema de trata de mujeres migrantes venezolanas para explotación sexual en varios distritos de Lima y en otras zonas de Perú, con una presencia que pareciera bastante significativa versus la que se ha identificado, por ejemplo, en Colombia o en Ecuador, donde también tienen presencia, pero aparentemente menor. Ujú. Bueno, muchas gracias por haberse conectado con nosotros, señora Rísquez, y le agradecemos por este tipo de información que nos ha dado, que en verdad ha sido esclarecedora. Muchas gracias por la invitación. Muy Momento de bien. hacer una nueva pausa. Así es, ya volvemos.